nombre es Armando Escobedo Martínez. Estudio en la Escuela Superior de Comercio y Administración, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, a la sección de estudios de posgrado e investigación. El nombre de la tesis que investigué es una propuesta de ampliación de mandato presidencial en México desde un punto de vista político y jurídico. Descripción de la tesis. El link de descarga de la tesis se encuentra en la descripción. Bueno, pues el objetivo es proponer una ampliación de mandato presidencial en México. ¿Y cómo surge esta duda para querer investigar y proponer este tema, ya que es muy controvertido en nuestro país, ya que no se permite la reelección en México? Afortunadamente, en una clase de políticas públicas estábamos analizando el contexto en el de Enrique Peña Nieto y una crítica con respecto a lo que sucedió de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Uno de los comentarios y resultados que surgieron de esa clase es que un servidor proponía que las políticas públicas en México no alcanzan a dar resultados sustantivos únicamente en 6 años. Es decir, que 6 años de gobierno no son suficientes como para poder cimentar un proyecto político. Y entonces se necesita por lo menos ampliar el mandato. Pero esta tesis se encuentra con muchos inconvenientes, principalmente que en México no existe la reforma al artículo 83, pero con la reforma político-electoral del 2013 al 2014 tuvimos la oportunidad de experimentar mayores contrapesos hacia el Poder Ejecutivo y la descentralización también de las funciones de la administración pública estatal, reconociendo como organismos autónomos de rango constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que existe mayor división de poderes y contrapesos hacia el Ejecutivo y los poderes tradicionales del Estado, que es el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ahora, esto es una base, un argumento que nos puede permitir, si un presidente continúa más de 6 años, poder representar un peligro para México, y así lo ha experimentado en América Latina, en países como Ecuador, Venezuela, Nicaragua, al principio en Brasil, al igual que en Argentina. Y por su parte, podemos entender que a partir de conocer la historia de este sistema político, el argentino, el peruano, el chileno, también nos puede dar como que ciertas pautas de qué podemos prevenir en México que no haya pasado antes en otros países. Esta tesis se divide en 6 capítulos. El primero es el marco contextual, que consiste en analizar el objeto de estudio y, como bien lo menciona el título, contextualizar en dónde nos estamos situando, partiendo de qué puntos y sobre todo de qué bases jurídicas podemos comenzar. También en este mismo capítulo se analizan las funciones específicas de cada sujeto de estudio, que corresponde al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo es bicamaral, que existe una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y cada una tiene una función en específica. Y de las que más podemos resaltar es la designación de entre la tercia que envía el Ejecutivo a los senadores y senadoras para nombrar un primer ministro. Por otra parte, a quien queda sujeto la planeación para el desarrollo del país es para la Cámara de Diputados, al igual que los respectivos nombramientos de los funcionarios de secretarios de Hacienda, y por otro lado, para el Senado, tienen las funciones de designación para el secretario de Relaciones Exteriores. Cada uno representa diferentes intereses y tienen una representación completamente distinta. Entonces, este es el primer capítulo. El segundo es el marco jurídico en el que sustentamos cuáles son las bases en la Constitución mexicana que nos permiten proponer, cambiar, analizar y sobre todo dar una pauta, una vía legal para la ampliación de mandato a través de un proceso legislativo. El otro capítulo es el marco teórico. El marco teórico se basa de la experiencia latinoamericana, qué tipos de reformas se llevaron, la importancia de una asamblea constituyente, cuáles fueron las consecuencias tanto electorales como políticas en América Latina, al igual de también de poder mencionar cuáles son las desventajas y ventajas del presidencialismo versus el parlamentarismo, ya que existe un debate en torno a ello. Y el siguiente capítulo es prácticamente
el trabajo que se va a realizar, es decir, la metodología en la que se describe principalmente, que es cualitativa, de la observación, la comparación y demás instrumentos para poder cimentar o sustentar los argumentos que pueden permitir la ampliación del mandato en México. El otro capítulo, el subsecuente, es vaciar todos esos datos, esa información, en la que podemos encontrar que en la experiencia latinoamericana, más de 10 años, pues resulta ser ya un peligro de inestabilidad política. Además de que el crecimiento económico que podemos ver en los países en los que existe la primera reelección se pueden dar entre 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto hasta 12, como el caso de Venezuela. Otra parte que podemos notar es que las condiciones políticas del país, políticas me refiero a la configuración del poder, los actores, los partidos políticos en las posiciones de la administración del Estado. En esta podemos notar que el presidente, ningún presidente desde la segunda mitad del sexenio de Ernesto Zedillo tiene una mayoría absoluta que le pueda garantizar reformas a la Constitución sin consenso. Además de que la aprobación en cada presidente ha cambiado prácticamente desde la mitad de su sexenio y hasta el finalizar, que siempre termina con un gran desgaste. Otro ha sido las reformas constitucionales que se han logrado por sexenio, a pesar de no tener mayoría, como ya lo había mencionado, y cuáles son las reformas actuales que permite, bueno, que se realizaron durante este sexenio y que podían dar una pauta a la ampliación de mandato. Por último, se encuentran las conclusiones. Ahora, lo interesante de esta tesis es que en México no hay, o mejor dicho, hay un temor por la reelección. La reelección ha tenido ciertos inconvenientes. Uno fue, eh, pues no lo puedo llamar como tal una reelección indefinida, pero no tenía tanto sustento ni mucho menos de legitimidad, algo de lo que se carecía en ese entonces. Estamos hablando con Porfirio Díaz. Esto destinó una revolución en la que, si bien no terminó en 1917 con la Constitución, continuó todavía estos objetivos a tal grado de que una vez terminada la revolución, el presidente Álvaro Obregón decidió reelegirse, cambiando la Constitución, una vez que, siendo presidente Plutarco Elías Calles, decidió él darle la espalda a Álvaro Obregón. Entonces, Álvaro Obregón, con su poder legislativo, reformó la Constitución sin la aprobación del presidente de la República de ese entonces. Entonces, dado lo anterior, podemos dar como resultado que en México no se puede proponer una reelección, porque son 6 años. Este periodo cambió en 1928 de 4 a 6 años. Entonces, esto era para terminar con las aspiraciones reeleccionistas de los diferentes actores que después de la muerte de Álvaro Obregón quisieran ser presidentes de la República. Otro dato interesante que encontramos en esta parte es que el gobierno priista, desde que gobierna, estamos hablando de 1941 hacia adelante, hasta 2000, nos hemos percatado principalmente de que sí tenía cierta estabilidad el sistema político mexicano. Pero ¿por qué era tan estable? Es decir, si había dictaduras militares en Latinoamérica, podíamos encontrar masacres, genocidios, y a pesar de ello no se podía o no se tenía en mente la estabilidad y la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional en nuestro país. ¿Y a qué se debe? Se debe a que no existía la reelección. Como ningún presidente se podía reelegir, cada sexenio estaba la alternancia de personajes en el poder, y así sucesivamente se continuó, pero continuó el partido, más no continuó un solo personaje. Y fue un pacto, una costumbre, una actividad implícita que se desarrolló parte de la disciplina dentro de ese partido político. Ahora, cuando hay una alternancia, vemos que ya el contexto económico y político ya no le favorecía al PRI. ¿Cómo? El primer ejemplo es en 1988, en el supuesto fraude con el que llega al poder Carlos Salinas de Gortari. Su vía fue crear el IFE, el Instituto Federal Electoral, hoy INE. Ahora, la primera elección que puede organizar el Instituto Federal Electoral es a partir de Ernesto Zedillo, lo cual es un indicador importante porque podemos mencionar que tiene cierta
autonomía relativa el organizar las elecciones y declarar a un ganador. A partir de ahí inicia un proceso de perfeccionamiento del sistema electoral en México, en el que existe un órgano autónomo que puede sancionar, equilibrar la contienda electoral, y por otro lado, quien puede emitir sentencias que también están sujetas al mismo Instituto Federal e Instituto Nacional Electoral actual, es el Tribunal Superior de Justicia. Pero hasta hace menos de 10, 8 años, inicia la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, con lo que podemos concluir que actualmente el sistema mexicano se ha estado perfeccionando continuamente. Y ahora, ¿por qué es tan importante analizar esto? Es que los recursos económicos de un presidente que se reelige principalmente en Latinoamérica se destinan a diferentes materias. Una, a la creación de infraestructura, y dos, a la política social, que ha sido acusado como una política clientelar, lo que permite al partido en el poder, una, tener apoyo, tener mayorías, tener recursos públicos, y esto limitaría el acceso a los demás competidores a tener una contienda en equidad, ¿no? Entonces esto empieza a dificultar un poco las cosas en Latinoamérica, y eso es lo que nos alcanzamos a percatar, y también en México. Otro de los principales hallazgos que podemos notar actuales, y que aquí cierra prácticamente una parte importante de la investigación, es que en México no se permite la reelección. Se ha reformado 6 veces el artículo 83, en el que explícitamente dice que el presidente de la República toma en funciones, bueno, y la última reforma es que tomará posesión del cargo el 1 de octubre del año en el que se celebre la elección. Y bajo ningún motivo ni circunstancia, ya sea por interino, sustituto o designación del Congreso, puede volver a ejercer este cargo, imposibilitando que un presidente de la República pueda continuar con su Plan Nacional de Desarrollo, acotándolo únicamente a 5 años, ya que desde el desarrollo hasta la plenación y la aceptación es poco tiempo para que podamos ver que un presidente pueda dar ciertos resultados. Tenemos el ejemplo del aeropuerto. Enrique Peña Nieto lo inició casi con 3 años de anticipación y no alcanzó a ver. Tenemos el tren México-Toluca, el tren México-Querétaro, ambos han tenido ciertos problemas, al igual que podemos ver otras políticas con un impacto un poco más acelerado, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como habíamos hablado, de la descentralización ya de las funciones administrativas. Y vamos, actual, las condiciones políticas para el presidente no le favorecen para una ampliación de mandato. Pero, ¿qué es la ampliación de mandato y cuál es la diferencia entre la reelección? La reelección es elegir por el mismo periodo original al que fue designado un presidente de la República o electo, mientras que la ampliación de mandato tiene únicamente como finalidad, previa elección, darle un periodo extraordinario al presidente, que es a la mitad. Nuestra propuesta consiste en realizar 9 años de mandato, y que en los primeros 3 años, una vez electo, se someta a la revocación de mandato. 2, que al finalizar el sexenio pueda competir por otros 3 más frente a otros candidatos o candidatas, y que puedan tener el mismo acceso a recursos públicos y sobre todo a ganar la contienda electoral, si es que así lo decide la ciudadanía. Pero las condiciones políticas también nada más puede ver, como, por ejemplo, que si tiene mayoría en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Lo que nos demuestra es que a partir de Ernesto Zedillo hacia adelante, con ciertas dificultades pudieron aprobar sus reformas, mas no fueron desechadas del todo. Entonces, la pregunta sería, ¿se puede tener legitimidad si se aprueba una reforma constitucional si se lleva con el apoyo de la oposición y con sus respectivas reforma política al mismo titular del Ejecutivo y al Poder Ejecutivo? Conllevaría mayor legitimidad. Pero hay otras condiciones en las que no gozaban otros presidentes, por ejemplo, el número de apoyo popular que tenían y el nivel de aprobación. El nivel de aprobación no significa que sea un reflejo de una buena gestión. Es más bien un principio de confianza entre el electorado y, en este caso, los políticos. La relación entre confianza dentro de las políticas públicas permite analizar el impacto que pueda tener a largo plazo. Por ejemplo,
Nosotros elegimos a un presidente confiando en el que va a hacer bien las cosas. Y si bien los resultados no favorecieron durante el primer mandato, significa que ya al final del sexenio podamos ver resultados principalmente en el crecimiento económico. Así lo demostró la experiencia latinoamericana en su primera reelección. Tenemos el caso de Perú, tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso de Argentina. Estos casos, el de Bolivia, por supuesto, el de Ecuador también fue así. Entonces, nosotros podemos ver que si a largo alcance damos la ampliación del mandato, podemos encontrar mayores beneficios que un detrimento en los sistemas políticos. Y en el mexicano, como carecemos de esa oportunidad, pues no es tan permitido que exista una reelección tanto de gobernadores como de presidente, pero sí de legisladoras, legisladores, alcaldes y presidentes municipales. Pero podemos analizar que otra condición constitucional actual que nos puede permitir dar un paso a la ampliación de mandato son varias razones. La primera es establecer la revocación que ya existe y que ya se llevó el primer ejercicio y que a su vez demostró que el presidente sigue contando con mayor confianza, popularidad y aceptación para que continúe en el gobierno. Dos, la consulta popular. Si bien la consulta popular restringe que se pregunte si desean que continúe una persona en el cargo, sí se puede preguntar si se decide reformar la Constitución para que él o ella continúen en el cargo, se puede ampliar mediante una elección. Con la reforma política electoral 2013-2014 se permitió el gobierno de coalición en el que mediante una agenda legislativa el presidente junto con los partidos que se unieron a la coalición electoral y luego legislativa repartan la cartera de las secretarías y ejecutar políticas públicas bajo un bloque político y ya no tanto opositor sobre ciertas reformas que necesitaría el país, es decir, tendríamos un consenso. Otra, se reformó el artículo 108 en su párrafo segundo en el que se eliminaba el fuero del presidente de la República. Y este se queda sujeto a cualquier delito por el que pueda ser acusado o acusada un ciudadano sin que tenga fuero. Eso puede ser desde corrupción hasta delitos electorales, lo que ayudaría a tener mejor equidad en la contienda electoral y mayores castigos para quienes violen la ley. En este supuesto, nos damos cuenta que la ampliación de mandato en México no existe, no existen las condiciones políticas, pero esa es la propuesta. En términos generales, aprobar 3 años más de mandato, reformando el artículo 83 bajo los mecanismos de controles actuales que tenemos y que tenga también la aprobación de las personas. Otra posible consecuencia que podemos ver es una segunda vuelta en la elección presidencial. Las segundas vueltas es una manera de ver si cuentas con el mayor porcentaje, es decir, con la mayoría del 50% de los votos, automáticamente quedas electo o electa. Pero si tú no alcanzas ese porcentaje, tienes que ser sometido entre los dos, entre el que estuvo más arriba en la votación y las personas entre los dos punteros. Y esto daría mayor legitimidad y consenso para que continúe un proyecto político. Entonces, vemos que puede ser viable en el contexto actual, siempre y cuando se reforme y se tenga el apoyo de una oposición en México. Pero también puede correr ciertos riesgos. Si se llegan a exceder de esos 9 años que proponemos y ya pasamos a 10 y 12, representaría un riesgo de inestabilidad. Enseñanzas académicas o sociales de la tesis. La primera experiencia académica tiene que ver más con el ámbito teórico, que a partir de los 10 años en Latinoamérica de mandato representa una estabilidad política tremenda. La segunda parte, sociales, es que, bueno, no sé si sea por fortuna o desfortuna, el presidente actual tiene la posibilidad de ampliar su mandato a pesar de que ya está muy elevado el proceso de sucesión, que él se ha negado más de 2 veces, pero sigue contando con ese respaldo. Y ese peligro de tener ese respaldo como partido y como presidente puede dejar a un tercero o una tercera persona a que pueda llevar las riendas del país sin la misma confianza ni la misma trayectoria que llevó el actual presidente. Entonces el impacto se vería más en el índice de desarrollo humano de las personas en 9 años. Eso es lo que tenemos proyectado.
Enseñanzas personales o experiencias de la tesis. De las experiencias personales que me quedaron a título, es la crítica que se llevó en el colegio de profesores de que si es posible o no la ampliación de mandato, ¿no? Realmente tenían un punto de vista completamente distinto. Y también desde un lado de profesores, ¿no? Que no ven viable y los peligros que conlleva. Afortunadamente, tuvimos la oportunidad de buscar evidencia que podía comprobar lo contrario a lo que se puede plantear de que no se puede. Claro que sí se puede, pero pues no vemos viable la propuesta hasta el 2024. Podría ser operativa hasta 2030. Comentarios finales. Pues un comentario breve. Pues, quisiera primero agradecerle al Instituto Politécnico Nacional por abrirme las puertas, desarrollar este tema, darme apertura y también libertad de investigar. Otro comentario es que existen otras materias que se deben de explorar, como la materia electoral, también las acciones de inconstitucionalidad. Otra materia que también se tiene que investigar es la relación que existe entre la confianza y las políticas públicas para su mayor desempeño. Prácticamente sería lo que queremos comentar. Agradecemos la participación del maestro Armando Escobedo Martínez. Los invitamos al siguiente episodio de Háblame de tu tesis. Producción: Flor Idalia Estopiera Antonio. Eric Giovanni González Cruz. Edición de audio y video: Neshtia Imagen.